Hola, hola, ¿qué tal mis preciosas tejiartistas? Ya estamos aquí, les doy la bienvenida a Vivir Tejiendo, su canal de los tejidos. El día de hoy vamos a tejer esta bonita bufanda cuello con dos tipos de lana, lana lisa y lana de peluche. Vamos a utilizar 80 gramos aproximadamente de la lana lisa, que es combinada entre gruesa y delgada, y unos 15 o 20 gramos de la lana de peluche, ¿sí? Vamos a tejer con agujas de 8 milímetros y esta bufanda es hermosa, pero súper fácil. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, chicas, miren, lo que vamos a trabajar el día de hoy es súper facilito. Se trata tan solo del punto bobo, el punto musgo Santa Clara, tejido en una cantidad de puntos que ya les voy a dar. Va a ser una bufanda súper sencilla, pero con esta lana especial que tenemos de la marca Conejito Lucecita o cualquier otra marca, pero que sea esta lana así, tipo peluche, le vamos a dar un toque muy diferente a esta bufanda súper sencilla que va con mucho cariño para todas las principiantes en dos agujas, ¿sí? Vamos a trabajar en agujas de 8 milímetros de grosor. Vamos a utilizar tan solo 30 gramos de esta lana de peluche en el color de tu preferencia. Y vamos a utilizar también, en mi caso, dos tipos de lana. Esta lana de 6 milímetros de grosor en color oro viejo y una lana de 3 milímetros de grosor o 2.5, que es esta que tengo en color café. Voy a combinar para obtenerla así, pero también puedes conseguir lana de 8 milímetros para tejer en las agujas de 8 milímetros, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Cuánto voy a utilizar de esta lana? Combinando las dos lanas voy a usar aproximadamente 80 gramos, ¿sí? No voy a utilizar 100 gramos, solo 80 gramos porque es muy poquito el tejido. Y vamos a empezar montando 23 puntos sobre nuestras agujas y les voy a dar la medida que nos dan estos 23 puntos tejidos así en agujas de 8 milímetros, ¿sí? Bien, miren, aquí con mi cinta métrica y les voy a dar la medida, tiene 19 centímetros. Si lo estiro un poquito, 20 centímetros, ¿sí? Pueden trabajar en agujas 8 o en agujas número 9, 8 y medio. Tengo 20 centímetros con 23 puntos. ¿Y cómo vamos a tejer? Imaginemos que esta es nuestra primera carrera, ¿sí? Vamos a imaginar que es la primera carrera, que recién hemos montado los 23 puntos. Y esta vez vamos a tejer todo en punto revés. De repente a ti se te dificulta tejer el punto revés, pues entonces tejes todo en punto derecho. Pero esta vez yo voy a tejer en punto revés porque, aunque no lo creas, el punto revés queda un poco como más sueltito que el punto bobo. El punto bobo es como más conciso, ¿sí? Entonces vamos a tejer todos los puntos así, en punto revés. Todos los puntos de todas las carreras los vamos a tejer así en punto revés. Nuestros 23 puntos por todas las carreras hasta que nuestro tejido tenga la siguiente medida. Vamos a tejer toda esta carrera así. ¿Sí? Disculpen ese sonidito de las agujas, pero como son agujas largas, tengo las agujas cortas en otro tejido, pues estas chocan en la mesa, ¿sí? Entonces hacen ese sonidito. Bien, vamos a tejer por todas las carreras así. Todas las carreras van a ser iguales a este. Yo tengo algunos puntos que están torciditos porque tenía este tejido en una aguja de espera, entonces al ponerlo se torcieron, pero ustedes van a tejer así todas las carreras hasta que su tejido tenga un largo de, vamos a medir, hasta tener 58 centímetros, casi 60 centímetros, ¿sí? Cuando ya tienen todo tejido así en punto del derecho o en punto de revés, simplemente van a rematar todos los puntos de la siguiente manera, tejiendo del revés de dos en dos, dos juntos, y el que queda aquí lo pasamos a la otra aguja y lo tejemos juntos, de dos en dos, tejiendo de revés de dos en dos, así hasta el último punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Un rectángulo con agujas de 8 milímetros, lana indicada para 8 milímetros, un rectángulo de 23 puntos que hemos tejido por 58 centímetros. La verdad, nada más fácil que esto. Ahora, si tú no estás empezando a tejer en dos agujas, sino que ya eres toda una experta en dos agujas,
pues después de felicitarte te diré que puedes realizar esta bufandita en cualquier punto de tu preferencia. Puede ser un punto punto arroz doble, punto arroz fantasía, punto ladrillo, punto damero, punto canasto, punto garbanzo, punto bonito, punto fácil, en fin, tenemos ya en nuestra lista de puntadas, en la galería de puntos y puntadas de Vivir Tejiendo, más de 50 puntos en la técnica de 2 agujas que te pueden servir, ¿sí?, para tejer este modelo de bufanda. Solo debes de buscar el que queda mejor. Ahí está. Miren, la lana quedó justita, ya la había calculado, entonces vamos a pasar por aquí la última hebrita, ajustamos y listo, ¿sí? Así hemos tejido nuestra bufandita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coserla por el revés, por el derecho, como tú quieras. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a unir toda esta parte, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer así. Voy a tomar esta hebrita que tengo por aquí. Así las 2 hebras, y voy a ensartar en mi agujita. Voy a colocar bien, yo voy a coser por el derecho, pero si tú quieres también puedes hacerlo por el revés. Y luego vamos a esconder todas las hebras que vayan quedando. Vamos a acercar aquí para que puedas ver bien. Y voy a coser de la siguiente manera. Voy al primer punto. Ajustamos aquí. Voy a aprovechar que tengo esta hebrita de acá para asegurar, ¿sí? Ahí está. Y voy a cortar esta hebra un poquito larga que luego la voy a ocultar. Siempre me gusta dejar la hebrita larga. Entonces voy a tomar un ladito acá y un ladito acá. En cada punto, ¿sí? Uno por acá y otro por acá. Ahí está. Un punto de acá y un punto de acá. Y así voy a coser todo hasta llegar a esta esquinita. Y continuamos con el siguiente paso. Bien, una vez que hemos terminado ya de coser nuestra bufandita, lo que vamos a hacer es que con lo que nos ha quedado de lana en la aguja, vamos a esconder esta hebrita y lo vamos a hacer por el revés. Como hemos cosido por el derecho, vamos a ir por el revés de nuestro tejido y vamos a introducir así entre las hebritas del tejido y vamos a ir pasando, ¿sí? Por allí lo vamos a ir escondiendo y listo. Cortamos. Ya está. ¿Qué hemos hecho? Miren, simplemente hemos hecho un cuellito común y corriente, como los básicos que hemos enseñado a tejer aquí en Vivir Tejiendo, pero ahora vamos a tomar nuestra lanita de peluche. No sé si lo mencioné al inicio, pero vamos a tejer con un ganchillo. En este caso voy a utilizar este ganchillo de 7 milímetros o también podría ser uno de 8 milímetros. Y vamos a poner nuestro cuellito así en la costura, justo allí donde empieza la costura. Y vamos a pasar esta hebrita de peluche por aquí, ¿sí? A ver, vamos a sacar un cabellito que se puso por aquí. Y vamos a dejar la cuerdita larga, miren, así como de unos 5 o 7 centímetros, y vamos a hacer un nudito. Una vez que hemos hecho el nudito, lo que vamos a tejer aquí a ganchillo no es nada difícil, es súper facilito. Miren, yo les voy a enseñar y van a ver ustedes qué fácil es. Tomamos la hebra así, sacamos el puntito, tomamos la hebra y la volvemos a pasar por aquí. Y luego vamos al espacio, miren, vamos a trabajar en estos espacios profundos. Acá está el relieve elevado y aquí está el espacio profundo. Entonces vamos a ir en el espacio profundo y ahí pasamos, tomamos hebra y tejemos lo que viene siendo un medio punto, ¿sí? Siguiente espacio, otra vez tomamos la hebrita, volvemos a tomar hebrita y pasamos los 2 puntitos. Y lo vamos a hacer bastante sueltito, no queremos que se recoja. Entonces vamos aquí, tomamos la hebra y tejemos. Ahora, yo lo voy a hacer con otro color de lana que voy a tomar. Por aquí tengo una lanita. Wow, ¿qué pasó? Miren, acá tengo una de colorcito melón. La voy a poner por aquí solo para mostrarles cómo es que hacemos, porque en esta lana de peluche no se nota bien, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es esto, miren mis amores, súper fácil.
tomo la hebra, dejo el punto, paso al siguiente espacio, entro, tomo la hebra, saco el punto, tengo 2 puntos, tomo la hebra, paso por los 2. Voy al siguiente espacio, introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco y tengo 2 puntos. Tomo la hebra nuevamente y paso los 2 puntos juntos. Voy al siguiente espacio, introduzco el ganchillo, tomo la hebra de atrás, saco, tengo 2 puntos. Tomo nuevamente la hebra de atrás, saco y paso los 2 puntos. Esto es lo que estamos haciendo, pero con el peluche, ¿sí? Entonces, esto fue solo una demostración. Vamos a continuar así. Ojo, si tenemos que dejar el tejido, hacemos la orejita bastante grande para no perdernos, porque aquí en este peluche casi no se nota, ¿sí? Y procuremos avanzarlo todo de una vez para que no hayan confusiones. Entonces continuamos tejiendo así hasta dar toda la vuelta y llegar aquí. Bien, ya he dado toda la vuelta aquí. Bien, en realidad he terminado de dar la vuelta aquí abajo. He terminado todo, pero he hecho esta parte de aquí también, que es igual como la empecé, pero quiero mostrarles la parte del final, ¿sí? Entonces aquí he tejido en este último espacio y voy a este espacio donde he tejido al inicio. Y vuelvo a tejer allí un medio punto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar la hebrita, ¿sí? Con mi aguja, dejando un larguito como unos 10-12 centímetros, con mi aguja, perdón, con mi tijera. Y voy a pasar esta hebra por aquí, por este último punto. Ajusto, ¿sí? Y ahora, con la ayuda del mismo ganchillo, que introduzco así de abajo hacia arriba, voy a pasar esta hebra por acá. También lo podría hacer con la aguja lanera, pero lo que sucede es que es un poco difícil de ensartar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así y vamos a ir perdiendo esta hebrita, miren, por aquí. Entonces con la aguja pasamos y vamos jalando, aunque no vemos el puntito, pero lo hacemos lo más cerca que podemos, ¿sí? Aquí, en el tejido de peluche. Así. Bien, ambos lados de nuestra bufanda lo hemos hecho así. Vamos a cortar ahora sí. Si ustedes quieren pueden poner un toque de silicona, pegamento para tela, aunque no es necesario. Y así es como debe verse nuestra, perdonen, ahí está, mucho brillo. Ahí está, así debe verse por ambos lados nuestra bufandita, que ya está terminada. Ahora les voy a mostrar cómo luce en el maniquí. Y listo, miren, así es como luce nuestro cuellito bufanda realizado en la técnica de 2 agujas, tan solo con 80 gramos de lana indicada para las agujas del número 8, agujas del número 8 y un poquitín de lana de peluche. Hasta una próxima oportunidad, queridas tejiartistas. Dios les bendiga y muchísimas gracias por darme su tiempo. Un besito, bye bye.